Nos oímos, ¿no? Sí, Sí, buenas perfecto. tardes. Muy bien. Muy bien. Ya Abro la estamos sala, listos. nos dice Bill. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Cristina, ¿qué tal por Madrid? Tú estás en Madrid, ¿no? Pues, sí, yo estoy en Madrid. Pues mira, yo estoy un poco contenta, tengo que decirte, porque ha empezado un día hoy con un poquito de sol y un poquito de calorcito y ya me entran ganitas de pensar en la primavera. Sí, Hemos ¿no? tenido un año muy duro mira, lo de Filomena ha sido terrible. Ya, No soy muy deportista a la hora de hacer mucho deporte, de correr o cosas así, pero soy mucho de andar. Tengo un perrito y me encanta salir a andar y eso. Y es que te echas a llorar cada vez los árboles que hay destrozados. claro. Ya. Es verdad. Un horror, pero bueno. Sí. No, Este bueno, año y ha este sido raro año... en todos lados. Nosotros la Filomena no nos tocó, pero en borrascas, vamos, yo creo que no hemos vivido tanto desde hace muchos años. Lo raro es que no tengamos la ciclogénesis explosiva este año es lo que nos falta ya para rematar. Es verdad que este año no ha salido a brillar por ningún lado, eso es verdad. Todavía, toca madera todavía, porque el 21, vamos, digamos, empezamos bien. Decíamos que el 20 era malo, pero este por ahora, joder. Pero bueno, Parece que la pues cosa está mejorando, pero no sé, ¿por Galicia estáis bien? ¿Estáis con el perímetro cerrado o no? ¿Podéis salir de la eh, provincia o no? de ciudad. Tenemos perímetros en ciudades. Se abre un poquito este viernes, ¿no? Creo que es este viernes que se abre un Sí, poquito. este viernes sí que se relajan un poco las restricciones, pero bueno, está aquí en la zona de Coruña, por ejemplo, está complicadillo. Ya está. Y bueno, ya estuvo más, ¿eh? Lo Estuvo, importante es que se vaya mejorando un poco todo, sí, ¿no? Porque si no, la economía nos la vamos a ventilar en 3 días, madre mía. Sí, sí. Bueno, ahí estamos, pero bueno. A ver, saliendo, ¿no? Y viendo que la gente ya empieza a vacunarse, a ver si aceleran. Ese sí que sería importante para todos, que se acelera el oye, proceso de vacunación. desde el punto de vista de comunicación y que vamos a hablar hoy de marcas, jolín, ¿cómo veis lo de AstraZeneca? El incumplimiento Oh, de las entregas de las vacunas y todo eso. son No sé. ingleses. ¿Qué Sí, te diga? Qué desastre, ¿no? sí. Sí, pero se la trae al pairo, ¿no? Partiendo de la base que son piratas, espero que no haya ningún inglés de los que nos escuchan, pero partiendo de la base que son piratas, pues Empezamos haciendo amigos, ¿eh? sí. Bueno, ya como han hecho el Brexit, empezaron ellos, ¿eh? Sí, eso está Empezaron bien. ellos. De La Gibraltar culpa y es el Brexit, suya. a mí ya. Pero sí, no, ostras, eso es complicado. Yo tengo una gran esperanza Yo, por la información que tengo, porque aparte mi mujer es médico y tenemos una empresa aquí muy potente en Galicia que es Pendal. Sí. La del CSIC tiene muy buena pinta y si pudieran apurar cuanto más el proceso de la del CSIC, esa sería guay. Pero aparte no dependes de nadie, o sea, es la nuestra y no dependes de terceros. de comprar y todo eso, sí que Claro, es verdad. y dicen que funciona muy bien, o sea, científicamente, por lo que me dice mi mujer, tiene bastante buena pinta. A ver, ojalá. A ver, Porque ella está vacunada. Mi mujer está vacunada. claro, Ah, porque es claro. enfermero, es médico, has dicho, Es claro, médico de claro, urgencias, es además. Ella está vacunada, pero nosotros personal sanitario, jolín, yo claro. te decía, oye, preséntate tú al estudio este y ya te vacunas, porque en ratas humanizadas funciona muy bien. Yo, ¿cómo? ¿Y tú qué dices? ¿En qué categoría Ni, me pone eso ni has exactamente? visto cara de rata, tú le tienes que decir, ¿no has visto cara de rata? Pero bueno, nos avisa Bill que ya podemos comenzar. Vale, muy Pues bien. muy bien, pues vamos allá. Le hemos dado 4 minutos de rigor, lógicamente, en segunda convocatoria, como buenos españolitos que somos, ¿no? Y nada, yo encantado de volver a estar aquí con todos vosotros desde casa, en la casa, at home, y seguimos con esta dinámica mientras que el bicho siga ahí, pero bueno, que esto no nos puede parar y desde luego por nuestra parte no va a quedar. Deseando volver a vernos y desde luego poder abrazarnos y compartir espacios y demás. En eso, en cuanto podamos darlo por seguro que volvemos a formato híbrido. Yo creo que ahora algo de esto tiene que quedar, lógicamente hemos aprendido, pero en cualquier caso sí que es muy importante seguir al día, seguir aprendiendo de los mejores y de los que saben. Y es para nosotros es un verdadero orgullo pues tener a estos dos expertos en el branding, que además son representativos, muy representativos de lo que es el branding en este país. Y hablo país como Galicia y hablo país como España. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Española de Branding, a EBRAN, y tenemos a Dani, que es uno de los cofundadores de Costa, que es el estudio de branding por excelencia de Galicia, que además es vocal de EBRAN.
Entonces, bueno, pues para nosotros es un verdadero orgullo, os damos muchísimas gracias por poder compartir con nosotros este rato y enseñarnos ese expertise que tenéis, del que seguro que vamos a aprender muchísimo. Y lo hemos planteado un poco como un diálogo, ¿no? Diálogo entre expertos y nosotros aquí escuchando con las palomitas y aprendiendo de dos fenómenos como vosotros. Lo de siempre, la dinámica es la misma, ya tenemos experiencia. Los que queráis ir haciendo preguntas, tenemos un chat e incluso un espacio de ruegos y preguntas para ir planteando todas aquellas dudas que puedan surgir de lo que se está hablando, y pues las voy a ir yo recopilando y las transmitiré en cuanto encuentre el momento oportuno para hacerlo. Si vemos que ese momento, justo mientras se está hablando, pues interrumpimos a los ponentes, y si no, pues esperamos al final y lo planteamos, ¿vale? O sea que abiertos, por supuesto, a responder a todo. Y nada más, os dejo a vosotros dos, que sois los protagonistas de esta noche, y yo me callo, que suelo, como os dije antes, suelo hablar mucho, y es mejor que me calle, que quieren escucharos a vosotros. Somos vuestros. Cristina, Dani, empieza cuando queráis. Muchísimas gracias, Reza, y buenas tardes a todos. Me encanta lo de at home porque me siento como en casa, francamente, tengo que deciros. Además, hablar de Galicia para mí es una tierra que me encanta y a la que me gusta ir muchísimas veces porque tenéis una tierra maravillosa. Quiero daros las gracias a todos, al Círculo de Comunicación, el Clúster de Comunicación de Galicia, en donde encontramos a DIRCOM, a Marquea y a la Creatividad Galega, y obviamente a nuestros anfitriones, ¿no? al Círculo de Empresarios de Galicia. Y quiero dar también la bienvenida a todos los que estáis en diferido, desde vuestras casas también escuchándonos, y a Dani por meterse en este tinglao conmigo, porque no hemos querido hacer una presentación ad hoc, porque creemos que podemos contaros muchas cosas y que escuchándonos esperamos que surjan muchas preguntas y que podáis aprender un montón. Esa es mi máxima ilusión, aprender o por lo menos daros a conocer un aspecto nuevo de la marca que creo que es importante para todos. Contaros un poquito sobre AEBRAN, de la que soy presidenta desde hace unos meses. Tengo la suerte además de compartir dentro de la Junta con Dani y con otras personas del mundo del branding con los que juntamos un montón de años, llevar a cabo esta Junta que va a tener 2 años de actuación. Es la Asociación de Branding de España, y me gusta hablar de AEBRAN porque es una asociación pequeña todavía, pero es una asociación que tiene una vocación muy clara, sin ánimo de lucro, de promulgar, defender y sobre todo evangelizar sobre el tema del branding y la importancia de la marca. Voy a intentar no utilizar anglicismos, porque ya sabéis que estos en el branding se utilizan un montón, ya he vuelto a decir branding otra vez, en el mundo de la marca, porque creo que tenemos un lenguaje muy rico y porque con la sinceridad y las cosas directas y claras nos entendemos mejor todos, ¿no? Pero es cierto que es una práctica que en España para mí siempre he dicho que es muy joven, por eso la asociación no es todavía muy grande. Me gusta que estéis aquí el Círculo de Empresarios de Galicia o el Clúster de Comunicación de Galicia, porque creo que es muy importante que entre todos empujemos la marca como un activo muy importante. Y es de los que vamos a hablar hoy Dani y yo. Yo os voy a hablar del aspecto y partiendo de un estudio que AEBRAN hizo el año pasado. Preguntamos a 250 empresas, bueno, preguntamos a 350 y conseguimos resultados en 250. Y fuimos precisamente a los gestores de la marca, que en muchos casos coinciden pues, con el CEO de la empresa o el consejero delegado de la empresa, en otros casos es el director de comunicación, en otros casos es el director de marca. Sabéis que las empresas varía mucho el cargo o la gestión de la marca dependiendo también del tamaño, ¿no? Porque cuando más gente y más recursos hay, pues obviamente más personas para ser responsables de este activo tan importante, ¿no? Hicimos este estudio como a la altura de, os diría, junio, julio, casi recién salidos de la pandemia, cuando ya se podían hacer entrevistas personales y también a través de teléfono, porque lo hicimos de las dos maneras. Y la verdad es que conseguimos una información muy rica. Y preguntamos sobre 4 bloques. Preguntamos sobre la marca, ¿vale? Como activo dentro de la empresa, grande y pequeña. Por cierto, no fuimos a los IBEX 35, que eso me lo pregunta luego mucha gente. Oye, pero seguro que iríais a los grandes. No, tratamos de coger una representatividad bastante importante de lo que es el entramado empresarial español. Es decir, cogimos a empresas grandes, pero también a mucha pyme, porque sabéis que cerca del 90% de las empresas españolas son pymes, y probablemente habría empresas gallegas y empresas de mucha representatividad del territorio español, porque tratamos de recoger de todo el territorio español.
hablamos de la marca en la empresa, hablamos de la gestión de la marca, quién la gestiona, quién realmente la ejecuta, cuánto dedicamos de presupuesto pues, a implantación o a activos o a estrategia, a definir ese propósito de la marca. Voy a entrar ahora en el detalle un poquito de todos estos 4 bloques. El tercer bloque obviamente estaba relacionado con el COVID, ¿vale? Y preguntamos, oye, ¿el COVID cuánto ha afectado a la gestión de la marca? Y el último bloque que preguntamos era un poco, oye, ¿cómo veis este activo tan importante de la marca a futuro en las empresas? ¿No? Para poder un poco determinar también, oye, ¿cómo hacemos desde la asociación para ayudaros a las empresas, que me imagino que muchas estaréis aquí escuchándoos, a que podáis seguir cuidando este activo tan importante? Al final es un activo que es un activo vivo y cada vez más, porque al final es un ente que se va normalmente alimentando del negocio y de la empresa conforme crece. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no es algo estático, que es algo que tiene que ayudaros a conseguir esos objetivos de negocio que os habéis marcado, porque eso es lo que hace que una marca sea marca, no sea un lazo bonito, no sea un logo solamente, porque el logo es una parte de la marca. La marca tiene mensajes, tiene visuales, tiene mucha serie de cosas que tienen que ayudarnos a realmente dar a conocer a los públicos a los que nos dirigimos con nuestra marca quiénes somos, lo primero, porque tenemos todos un histórico como marca, pero sobre todo y lo más importante, quién queremos ser, para qué estamos aquí. Bien, entrando en el Brand Pulse y tocando algunos datos. Por cierto, quiero también deciros que el Brand Pulse es un documento que está colgado en la página web de AEBRAN, es aebran.org, porque es una asociación sin ánimo de lucro y os lo podéis descargar sin ningún coste, porque lo tenemos abierto para que obviamente cumplamos con nuestro objetivo de divulgación y protección de las marcas, ¿no? Primer bloque, la marca en la empresa. Oye, yo voy diciendo como titulares para que podáis luego hacernos preguntas. Quizás el primer titular es que la marca sigue siendo un activo muy táctico y no todo lo estratégico que nos gustaría a los que trabajamos con las marcas. ¿Por qué? Porque si la marca realmente está pegada al negocio y tiene que ser algo que está y debe de estar en la agenda de los directivos de las empresas, si la convertimos en algo muy táctico, pierde el propósito, pierde el camino que tenemos que seguir. Y yo siempre digo que la marca para mí es como el mascarón de proa de un barco. Y hablando con Galicia, entiendo que todos vais a entender de lo que hablo con un mascarón de proa, ¿no? Es este que va adelante, marcando el camino que tenemos que seguir. Obviamente también tiene que representar a todos los que están dentro de la empresa, a todos los que están por detrás, a todos los negocios, a todas las marcas, o al negocio pequeño de 2 personas o una persona y a esa marca. Pero es el mascarón, es lo que nos enseña quiénes sois y quién queréis ser. Nos ha ocurrido que, a pesar de que el 75% de las empresas pues, reconocen que sí que tienen alineada su marca al negocio, la verdad, cuando hacíamos segundas preguntas, es que solamente el 43% pues, reconocían realmente que le daban el peso estratégico. Es decir, que menos del 50% le dan ese valor estratégico. Y para nosotros eso es como una asignatura pendiente, ¿no? También nos reconocían las empresas a las que preguntamos que más del 65% pues reconocen el papel del CEO, ¿no? Del máximo directivo de la empresa o del máximo responsable. Y si es una empresa con un CEO solo, pues oye, el que la representa tiene que hacer su papel, ¿no? Y lo reconocen como el máximo responsable porque al final es uno de los portavoces, es uno de los que habla como la marca, ¿no? Y aunque reconocen ese papel del CEO, la verdad es que luego las más pequeñas dicen que esa responsabilidad cae en el director de marketing o en el director de comunicación. El director de marketing en un 68% y el director de comunicación en un 40%. Es decir, que al final es un peso, el de la marca estratégico, que está dividido entre diferentes cargos. ¿Qué me dice a mí esto? Pues que debíamos de tener cuidado y hacer comités, a lo mejor, que tengan en cuenta estos pesos y estos diferentes cargos, pero que todos decidan lo que se hace con la marca, que no lo decida solo uno, para que se convierta más en ese elemento vivo y transversal en la organización, ¿no? Es muy importante que a veces también no nos damos cuenta de que la marca es responsabilidad de los que llevamos la empresa, ¿no? Sea grande o pequeña, porque nos contestaron muchos que muchas veces creen que la marca le pasan cosas o la marca no funciona porque depende de agentes externos el que la marca funcione. Y lo dicen además en un 60%. No podemos dejar que la responsabilidad de la marca caiga en agentes externos. Tiene que ser nuestra responsabilidad. ¿Y sabéis por qué ocurre? Pues porque tenemos una visión muy cortoplacista de la marca.
Y yo creo que hoy en día, y cada vez más con esta pandemia, debemos de mantener las dos velocidades con la marca. La del corto plazo, para seguir manteniendo ese ROI o ese retorno de la inversión que tanto nos exigen los CEOs, pero al mismo tiempo pensar en el largo plazo. ¿Para qué? Para mantener nuestro propósito alineado a nuestro negocio, ¿no? Y luego además deciros otro dato importante, que es esa responsabilidad que yo digo de que recaiga solo una persona o un comité, que se llaman mucho en los anglosajones los campeones de marca o los brand champions, ¿no? Que se dice que muchas veces pues, se reconoce que esa figura existe en una o dos de cada 10 empresas, ¿no? Y eso es muy bajito. O sea, es decir, al final el desempeño de la marca es muy bajito en la responsabilidad de una persona y se mide o se monitoriza a través de trackings o estudios de marca solo en un 40%. Luego, esto nos lleva a la conclusión que os he dicho al principio. La marca en la empresa tiene que ser más estratégico, tiene que crecer en ese porcentaje, ¿vale? Segundo bloque, el de la gestión de la marca. Y la gestión de la marca está muy relacionado con lo que he dicho en el último punto de monitorizar, ¿no? de seguir esa evaluación de la marca, de que es un elemento vivo que cambia en el proceso, ¿no? Entonces, que tenemos que estar teniendo en cuenta con un ojo, una alerta, pues respondiendo a ese corto plazo, pero al mismo tiempo pensando en el largo, ¿no? Y aquí casi solo también el 53%, es decir, una de cada dos, tienen herramientas de gestión de marca, ¿no? Para medir un poco cómo funciona. El 80%, 8 de cada 10, fijaros la cifra, solo monitorizan a través de las redes sociales. Bueno, pues aquí yo tengo que deciros que las redes sociales son muy importantes. Para mí es una herramienta maravillosa de información, pero también es una herramienta muy peligrosa de desinformación. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa moneda de doble cara y las redes sociales, seguirlas y tener en cuenta a nuestros consumidores y escucharles, pero también tenemos que saber interpretar lo que nos dicen, ¿no? Y no solo medir a través de las redes sociales, ¿no? Es una cifra demasiado alta, ¿no? Luego, 2 de cada 3 reconocen que realmente monitorizan, entonces es decir que casi el 25% no lo hacen nunca. Esa baja monitorización y esa baja colaboración supone además que hay un bajo nivel de compromiso, es uno de los aprendizajes que hemos sacado, ¿no? Porque al hacer diferentes preguntas al final pues sacas conclusiones y si no monitorizas mucho y no haces mucha colaboración con otros departamentos de la empresa, pues al final realmente el compromiso con la marca de la empresa es bajo, ¿no? Y hacemos que la marca sea poco tangible, ¿no? Realmente se convierte en ese intangible del que parece que nadie quiere hablar y sin embargo tiene que ser muy tangible, lo que tenemos que tocar entre todos, es algo muy vivo, muy activo, ¿no? Muy a tener en cuenta. Cuando se habla además de cómo podemos activar la presencia de la marca, casi todas las empresas nos han contestado que el presupuesto lo van a dedicar muchas veces a la presencia online, que sabéis que es muy relevante y que el COVID ha activado brutalmente. Pero claro, la presencia online es muy importante si tienes claro tu propósito. No nos dicen, vamos a definir nuestro propósito. Yo he recomendado en muchas ocasiones que en épocas como la del COVID, lo mejor es, oye, párate un poquito si puedes, piensa sobre lo que quieres ser y revitaliza y reposiciona tu propósito de marca, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que esto es algo que tanto grandes como pequeñas tienen que seguir identificando para dar ese propósito a la marca que le convierta realmente en un activo estratégico. Pasando un poco ya el bloque de la marca y el COVID y en qué nos ha afectado un poco, pues sí es verdad que muchos reconocen que las marcas las están teniendo un poquito paralizadas, ¿no? Que les han dejado un poquito de lado durante el COVID, ¿no? Porque han surgido otras necesidades sobre cómo responder, por ejemplo. Yo conozco muchos casos de muchas empresas que seguro que también ha pasado en Galicia, que han parado máquinas pues para de repente hacer geles desinfectantes, ¿no? Pues porque han querido ayudar a los demás o de repente, si tenían máquinas de producción pues de goma, pues hacer de repente guantes, ¿no? O cámaras de desinfección, pues como todos conocemos el caso de Decathlon y de las mascarillas para bucear, ¿no? O las máscaras para bucear, ¿no? Entonces, esas cosas nos han hecho un poco dejar de lado la marca para dedicarnos a ayudar un poquito a los demás. Pero creo que todos se han planteado de alguna manera, una de cada dos empresas, que tienen que reconsiderar la gestión de la marca tras esta crisis, porque se han dado cuenta de que de que tienen huecos o saltos que rellenar. Entonces, eso nos parece un dato muy importante y a los que trabajamos en las marcas,
nos ha llenado de alegría y de orgullo. Por eso estamos empezando a hacer todas estas acciones con muchas otras empresas para poder revitalizar la dedicación a esto, ¿no? Es decir, oye, por favor, dedicarle tiempo es muy importante. Las marcas fuertes resisten mejor las crisis, obviamente porque les impactan menos. Os recuerdo otro ejemplo, el de Volkswagen y las emisiones de CO2. ¿Quién se acuerda de esa crisis tan gorda de Volkswagen? Y ahora están relanzando incluso hasta el Beetle de Volkswagen, ¿no? Oye, pues es importante ser fuertes. ¿Por qué lo ha podido hacer Volkswagen? Pues porque es una marca que ha invertido durante mucho tiempo en marca y de una manera coherente y consistente a lo largo del tiempo, ¿vale? Importantísimo que las cuidemos. Y mi último capítulo para poder dar la palabra de alguna manera a Dani también, que os va a poder reflejar un poco también lo que está ocurriendo con las marcas en Galicia, ¿no? Para mí es muy importante que en ese capítulo del futuro de la marca, muchos han dicho que van a invertir todavía mucho en la parte táctica. ¿Por qué? Porque tienen que revitalizar de alguna manera la venta, que ha estado tan caída, y que van a dedicarlo además a comunicación y a relaciones públicas. Para mí eso es muy bueno, porque yo creo que la comunicación y las relaciones públicas son elementos que nos ayudan a mantener activas las marcas a lo largo del tiempo y tienen que estar, por supuesto, y son disciplinas súper importantísimas. Pero si pudierais dedicar un poquito de tiempo a repensar el propósito, yo os lo agradecería a todos, porque creo que la comunicación y las acciones de relaciones públicas que hagáis a posteriori van a ser mucho más efectivas y mucho más eficientes. Mirad, en su día dijo Abraham Lincoln, si yo tuviera 8 horas para talar un árbol, ¿vale? 7 las dedicaría a afilar mi hacha, ¿vale? Y esto lo dijo Abraham Lincoln hace muchos años, ¿vale? ¿Por qué te dedicas 7 horas a afilar un hacha si tienes 8? Porque sabes perfectamente que si tú afilas bien tu hacha, cada golpe que des, mejor cortarás el árbol. Bueno, pues esa metáfora y ese dicho, llevároslo a dedicar un poquito de tiempo, pensar quién queréis ser, cuál es vuestro propósito. Porque luego cuando deis con la comunicación, cuando deis con las actividades, los eventos, las relaciones públicas, el packaging, ese lineal, estáis ahí con un lineal, en el lineal, con una sola etiqueta, intentando defenderos, ahí fuerzas marchadas con todas otras marcas. Pues si tenéis el mensaje más claro todavía del packaging, más rápido daréis con ese hachazo en el golpe a vuestra competencia para eliminarlos, ¿no? Entonces, centrar la inversión antes de en comunicación, marketing o relaciones públicas, un poquito en marca. Marca estratégica. ¿Dónde queréis llegar? ¿Quién queréis ser? También es muy importante que se habla mucho de esa inversión en relaciones, en entornos digitales, ¿no? En el de la web que he dicho antes y en el tema de las redes sociales. Bueno, pues intentar buscar soluciones estratégicas que os ayuden. Por ejemplo, teniendo una estrategia clara de content marketing o de contenido de marca a través de las redes sociales. Y eso os lo va a hacer una consultora de marca, conjunto con quien tenga necesidad de hacerlo a nivel SEO o a nivel redes sociales, pero tener claro a dónde queréis ser para dar mejor con ese hachazo. Yo no quiero hablar mucho más porque hay muchos más puntos que podríamos tocar, pero creo que con esto se ha dado un halo bastante amplio de un poco las cosas en las que están preocupando, de las que están preocupando las empresas hoy en día. Porque me gustaría que Dani os hiciera un poquito una bajada más a las marcas gallegas y de poder después dedicaros tiempo a contestar todas esas dudas y preguntas que estoy seguro que os habré puesto un poquito ahí para que nos hagáis y nos preguntéis. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Yo, antes de dar paso a Dani, voy a aprovechar para hacerte preguntas. A mí con el hachazo casi me da un poquito de miedo, Cristina. Está un poco Freddy Krueger, lo siento. Sí, no, pero perfecto, es perfecto. Lo que nos has contado ha quedado súper claro. Te voy a trasladar una pregunta que nos hace José García, por a lo mejor es un caso que conoces, como antítesis al pasado de Volkswagen, el ejemplo que pusiste. ¿Qué opinión tienes de la caída de BQ aquí en España, la empresa esta de telefonía? No sé si te das cuenta. Mira, y te lo veas, no hablándote con el caso en concreto, porque para responder claramente tendría que saber un poco dónde está el fallo estratégico con BQ, pero sí que tengo muy claro algunas cosas que están ocurriendo con muchas empresas que están surgiendo hoy en día.
¿vale? Y no estoy en contra ni de las startups, ni de los nuevos negocios, ni de los challengers que están surgiendo, pues desde un Uber, un Cabify, un BQ, incluso te diría un N26 en banking, o sea, hay muchos ejemplos de los que podríamos hablar. Mirad, cuando un negocio se inicia, a veces estamos mucho más preocupados de tener claro la estructura organizativa de la empresa o cómo vamos a facturar que el propósito de esa empresa. Vuelvo al punto que toca anteriormente. Para mí es fundamental que dediquemos un poco de tiempo a saber quién queremos ser, no quién somos, eso es el hoy, ¿vale? Y el hoy BQ lo tenía muy claro. El problema para mí de BQ fue no tener claro quién quería ser. Y te os puedo decir mucho más ejemplos del mismo sector, como puede ser, por ejemplo, un Nokia, ¿vale? Muy cercano también, y que a lo mejor muchos habéis tenido los teléfonos Nokia que se abrían, ¿vale? Las conchas de Nokia. ¿Qué ha ocurrido con esas marcas? ¿Qué ha pasado con esas marcas? Son marcas que no han sabido dar vida a su marca poniéndola en paralelo al negocio, hacerlas más visionarias, más aspiracionales y por tanto el negocio ha crecido a su alrededor de tal manera que la marca ha perdido esa fuerza cayendo en ventas y por ende cayendo la marca también. Entonces, ¿qué le diría yo a BQ? Que tienes que apoyar y apostar por tener claro quién quieres ser. Ten claro no solo quién quieres ser, sino para qué estás aquí, para qué has venido aquí. Mirad, otra cosa que yo hablo también muchas veces, y ya no me enrollo más, antes se hablaba, y los que tenéis años como yo, seguro que me entendéis de lo que hablo, se hablaba del win-win. Tiene que ganar mi cliente y tengo que ganar yo. Hablemos del win-win. Hoy ya no se habla del doble win, se habla del triple win. Es decir, tengo que ganar, tiene que ganar mi cliente, tengo que ganar yo como agencia que estoy con él y tiene que ganar el planeta. Tenemos que ser capaces de devolver a la sociedad esa sostenibilidad tan importante, capaces de devolver a la sociedad mucho de lo que nos da. Y está ocurriendo con muchas empresas que nacen muy rápido, responden por ventas, responden al corto y se olvidan de que tienen que seguir construyendo el largo, el propósito, quién quieren ser y para qué están aquí. Espero haber respondido. Sí, sí, sin duda. Pues damos paso a Dani y me sigo guardando reflexiones y preguntas para el final, ¿vale? Que alguna yo ya tengo en la cabeza. Luego sigo. Dani, somos todos Vale. oídos. Bueno, yo solo voy a continuar un poco con estos melones que también ha abierto Cristina, porque en realidad, aunque en Galicia tenemos peculiaridades y nuestro caso específico, sí que hay muchas situaciones y muchos condicionantes que son parecidos a los que hay en otros lugares, ¿no? Cada uno con su tamaño, ¿no? Que aquí será diferente al de otros sitios, pero al final viene a ser un poco parecido. Y algunas de las cosas que estamos comentando, en realidad, son un poco reflejo de la sociedad. A mí hay una pregunta que hago siempre pues, cuando doy clases o incluso a lo mejor con clientes, que es si nos imaginaríamos nuestro mundo sin marcas. No podemos imaginarnos nuestra sociedad sin que hubiera marcas, porque es parte de nuestro paisaje, convivimos con ellas constantemente y lo vemos como lo más natural. Y antes comentabas, Cristina, de esa intangibilidad de la marca, que cuando tenemos que trabajar con ella nos resulta muy molesta, pero sin embargo convivimos con estos intangibles cada minuto de nuestras vidas y no pasa nada. Nadie se escandaliza y es lo más normal. Entonces creo que el salto un poco está en entender que bueno, nuestra sociedad en la que vivimos ha llegado a este punto en que tienes que gestionar pues, cosas intangibles. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tampoco es tan complicado, porque en realidad es entender la gestión de las marcas como un continuo. Es decir, no pensar que la marca es algo que se hace y se termina, que yo creo que viene de una visión muy proyectual de la marca, sino como la marca es algo que se mantiene constantemente. Igual que a nadie le extraña pensar que tengas que mantener limpias las oficinas de tu empresa, por ejemplo. O sea, nadie se escandaliza ni le parece raro, ¿no? Sin embargo, la marca sí que parece algo que tiene que tener siempre un fin. Yo tenía un profesor precisamente de branding y de comunicación que un día así muy serio, era finlandés y nos dijo:
básicamente las marcas se hacen con dos cosas, tiempo y dinero. Y claro, nosotros te quedas un poco así pensando en esto y entonces preguntas, vale, pero ¿y cuándo se acaba? Y dice, nunca. Es decir, en realidad es que no se acaba nunca. Todo depende del tiempo y del dinero que quieras invertir, pero siempre va a ser un esfuerzo que vas a tener que mantener. Y un poco entender que esta intangibilidad, que parece, todo esto parece como muy abstracto, en realidad se aterriza en las cosas, en cosas muy prácticas y muy reales. Y llevándolo a un caso, el caso de Xunta de Galicia, que ya hemos comentado en otras ocasiones y en el que hemos tenido la suerte de participar hace poco, también viene un poco, surge un poco de esta dualidad, de esta comprensión de realmente dónde está el trabajo de marca. Ese trabajo en nuestro caso, ese proyecto en nuestro caso, se inició o se iniciaba porque se detectaba un problema desde la Secretaría de Imaxe, se detectaba un problema de coherencia. Es decir, a la hora de presentarse, a la hora de identificar, a la hora de marcar, en una organización tan grande como Xunta de Galicia, ¿no?, que es probablemente la organización más grande de Galicia a nivel de personas implicadas, tanto internas como terceros, colaboradores, etcétera, proveedores, la propia marca se veía debilitada porque era muy difícil mantener una coherencia. Entonces, esto que a priori puede parecer simplemente a lo mejor un problema de un programa de identidad visual, ¿no?, o se puede, viéndolo a priori, puede parecer eso. Luego, una vez que empezamos a entrar en el proyecto, en realidad, ¿qué era lo que había detrás? Había no un problema, sino un ejercicio que había que hacer que era de arquitectura de marca. No era un problema muy complejo de solución gráfica. En realidad, como solución gráfica, no es algo excesivamente complicado y tampoco es algo, digamos, que no se haya hecho nunca. Existen las herramientas y tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Lo que había que tener era la decisión de organizar esa arquitectura de marca como debe ser y, por supuesto, de tomar las decisiones y de asumir las consecuencias que tiene que cuando tú organizas una arquitectura de marca, pues puedes hacerla de manera monolítica, toda va de arriba abajo, de manera endosada, en la que las marcas van colgando con diferentes niveles de libertad, etcétera, etcétera. Eso ya es un análisis más técnico, pero en realidad era un ejercicio de arquitectura de marca. Y en realidad, ¿de qué estábamos hablando ahí? De un problema de marca. De algo que parece que es tan intangible, tan incomprensible, y en realidad era simplemente un problema de organización de marca. Con lo cual, a veces estas cosas que nos parecen tan abstractas se aterrizan en problemas mucho más reales y mucho más tangibles. Y llevándolo también a esta idea digamos, de la transversalidad y de hasta dónde abarca la marca, hay otro punto que yo creo que es muy importante y que además aquí en Galicia en varios casos se hace muy evidente, que es que realmente algo que parece tan intangible como la marca realmente tiene un poder transformador mucho mayor del que asumimos, ¿no?, previamente. Es decir, por ejemplo, en el caso de Galicia está claro que una marca como Xacobeo ha tenido un poder transformador a lo largo de los años. Se acaba convirtiendo en un eje alrededor del que giran muchísimas cosas. Luego se puede tener la opinión que sea sobre esa marca o sobre lo que hace o lo que deja de hacer, pero eso es otro tema. Lo que está claro es que la marca como tal, como algo que parece como tan intangible, pero que al final se está convirtiendo en un eje transversal a muchísimas actividades, alrededor de la cual se aglutina pues, casi una actividad, yo diría que casi social. Entonces, a lo mejor, de entender la marca como algo que es un representante de solo, ¿no?, o como es un proyecto que se empieza y se acaba, si empezamos a entenderlo como una especie de hilo, ¿no?, que ata un montón de cosas, es decir, o de elemento vertebrador que se encarga de unir una serie de actividades, productos, servicios, puede ser lo que sea, porque eso depende del caso concreto, empezamos a ver que la marca a lo mejor no es que sea algo tan intangible, sino que está en todas partes. Y eso a lo mejor es un poco yo creo, el cambio de chip que hay que dar. De hecho, y también volviendo a esta idea de Galicia, nosotros detectamos, por ejemplo, en el trabajo con muchos clientes aquí en Galicia,
que es cierto que existe un orgullo de país, ¿no? Y de origen que se hace pues muy patente en muchísimos proyectos de todo tipo de industrias y en empresas de todo tipo de tamaños y organizaciones de todo tipo de tamaños. Entonces, ¿qué está evidenciando eso? Que existe claramente una marca país. Si no existiese esa idea de marca país, sería muy difícil que luego existiese ese elemento transversal, ese elemento vertebrador. Entonces, a lo mejor, si empezamos a rebuscar, aparte de muchísimas más cosas que conforman una marca país, que es probablemente a lo mejor la marca más compleja a la que te puedes enfrentar, a lo mejor si cuando luego hablas con un cliente y ese cliente por activa o por pasiva o simplemente por alusiones está constantemente aludiendo a su origen, a lo mejor habría que volver atrás a ese Galicia calidade y a esa idea a lo mejor de Galicia como un valor añadido positivo que yo por tener mi producto y venir desde aquí per se ya puedo añadir en mi marca. Esos son valores de marca, no es otra cosa. Parece muy intangible, pero está ahí. Es decir, lo vemos como algo muy abstracto, pero resulta que a lo mejor es mucho menos abstracto de lo que nos parece. Y otra cosa que creo que influye bastante también aparte de la gestión y de entender este elemento, entender la marca como este elemento vertebrador, yo creo que es entender realmente la función. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué me va a servir realmente? Y yo creo que a lo mejor en los dos primeros puntos podríamos llegar a estar de acuerdo. Sin embargo, cuando empezamos a pensar realmente para qué sirve, empieza a haber muchas versiones de la misma película. Es decir, pues a uno pues, me sirve para vender, otros me sirve para posicionarme, otros me sirve para que me reconozcan en, no sé, en mis vehículos. Empieza a haber muchísimas versiones sobre algo en lo que también debería haber un cierto consenso. Y buscando también algún ejemplo, porque yo creo que a veces lo hace un poco más fácil de entender y de aterrizar, para no estar sobrevolando y de nuevo evitar esa idea de abstracción. Hace poco, el año pasado y el anterior, trabajamos muy intensamente con Cervezas 1906, que es una marca de cervezas del grupo Hijos de Ribera, para trabajar en el proyecto de rebranding de esa cerveza dentro de su cartera. Y era una cerveza, era un producto, digamos, era una marca que estaba directamente asociada a un producto. Es decir, había un producto que es 1906, la 1906 Reserva Especial, que es una de las cervezas, que directamente fagocitaba toda la marca. Es decir, todo se basaba alrededor de ese solo producto. No era Cervezas 1906, era una cerveza. Con lo cual, al final, lo que estás haciendo es, el fenómeno que estaba sucediendo es que se estaba convirtiendo en marca algo que en realidad era producto. Y aparte de realizar todo un trabajo que consistió en cambiar el estilo, o sea, la identidad visual, en cambiar todo el etiquetado, en reordenar la propia arquitectura de marcas, en realidad, ¿qué estaba en el núcleo de todo el trabajo que se hizo? Realmente convertir a Cervezas 1906 en una marca de la que cuelgan productos. De nuevo volvemos, es un ejercicio de marca, es un ejercicio de construcción de marca, porque en realidad, y esto creo que también tiene que ver con esa idea de si estamos hablando de cosas que se trabajan en continuo, de cosas que son proyectos, las marcas ni se crean ni se destruyen, las marcas se construyen. Y luego muchas de ellas incluso son capaces de sobrevivir a su propia destrucción. Nokia, por ejemplo, que es un ejemplo que comentabas ahora mismo, Cristina, es una marca que como tal todavía existe. Sí. Hoy en día hay teléfonos Nokia, no son los mismos que había. Pero la pregunta es, si alguien, que supongo que no tendrá ganas de tirar el dinero, en este caso la empresa que compró los derechos para la utilización de la marca comercial de Nokia, todavía está dispuesto a pagar por esa marca, ¿por qué es? Y la razón o lo que yo creo es porque las marcas
son el único elemento capaz de apropiarse de un espacio en nuestro recuerdo. Y eso es seguramente una de las cosas más potentes o el de los activos más potentes que cualquier empresa, cualquier organización le gustaría tener, que es de lo que yo tengo en mi cabeza y del tiempo, de mi tiempo, que es muy limitado y de todos es muy limitado, hay unos segundos y hay un espacio que te los voy a dedicar a ti, a tu marca. Esa idea, ese recuerdo es valiosísimo. De hecho, tan valioso es en millones de euros contantes y sonantes que hay empresas que están dispuestas a comprarse marcas aparentemente difuntas de una empresa de teléfonos móviles que ya no produce teléfonos móviles, pero sin embargo la marca sigue siendo tremendamente valiosa. Entonces, eso realmente es entender un poco cuál es la función de la marca, generar esa idea, generar ese recuerdo en la mente del público. Si conseguimos eso, tenemos un activo que puede sobrevivirnos a nosotros mismos, yo creo. Y luego, por último, ya no me enrollo más, está otra idea que yo creo que es fundamental, que ya tú has aludido, Cristina, pero que yo creo que es fundamental y que hay que entender y que debe entender cualquier organización que vaya a lidiar con una marca, es que es muy difícil tener una marca si no hay cultura de marca. Si uno no construye cultura de marca dentro de su organización, es muy difícil llegar a generar una marca valiosa. De hecho, yo creo que estos casos que comentábamos ahora de marcas que han sufrido después o han llegado a desaparecer, están a punto de desaparecer, es el problema que tienen es que realmente no llegaron a construir una cultura de marca absolutamente estable. Y claro, entonces es cuando por algún sitio la experiencia de marca se va a romper. Y es importante entender que al final el público no se relaciona con nuestra empresa, se relaciona con nuestra marca. Con lo cual, si la experiencia de marca no está bien asentada, no está bien cuidada, si no hay una cultura de marca transversal en toda la organización, entendiendo que no es un departamento que haga X cosas, es que la marca se va a trabajar desde la recepción hasta la producción, hasta en marketing también, por supuesto, hasta en comunicación, en todos sitios se trabaja la marca. Porque la experiencia que tiene el público con la marca también viene de todos sitios. Viene del olor, del olfato, del tacto, del espacio, de lo que escuchas en las cuñas de radio, viene de todo. Y una organización, una empresa, evidentemente, trabaja en muchas acciones. Entonces, generar esa cultura de marca, para mí, eso también es algo fundamental. Aquí, y por no hablar también de casos propios, yo, por ejemplo, y no estuve dentro de ese proyecto, pero el caso Abanca, por ejemplo, en Galicia, a mí me parece un ejemplo, y es un proyecto que inició Suma, precisamente. Suma, que es socio de AEBRAN. Socio de AEBRAN, me parece un ejemplo, además realizado por una empresa que no es gallega, ¿no? Pero para una entidad claramente gallega, y me parece un ejemplo donde realmente en lo que se ha trabajado durante este tiempo, y yo creo que de una manera eficaz y a la vista están los resultados, es en generar una marca que respira cultura de marca. Luego podemos criticarla, podemos ver cosas que no nos gustan, cosas que sí nos gustan, o nos quejaremos si nos ponen una comisión con la que no estamos de acuerdo. Pero ese es otro tema, esa es la casuística. Y no se trata de valorarlo, se trata de valorar aspectos técnicos. Se trata realmente de ver si ha existido esa idea de construir ese propósito y que ese propósito luego se traslade a todas las... digamos, en todos los aspectos de la organización, no simplemente entender como que la marca es algo que van a hacer unos y yo ya me dedico a hacer un poco lo mío, porque el público va a entender la marca como un todo, nunca va a decir, bueno, voy a ver qué están haciendo estos del departamento de marca de no sé qué empresa. No, por desgracia no pensamos así. Y bueno, yo creo que ya me he alargado bastante, o sea que a lo mejor es mejor que dejemos que la gente, a preguntas. Eso, que la gente pueda participar. Dani, no te preocupes, que se mantiene el listón, ¿eh? No hay abandonos. O sea que por eso no te preocupes, que podéis seguir hablando lo que queráis, porque yo creo que estamos todos así como con las orejas muy abiertas, con miles de preguntas y reflexiones, ¿no? Yo os paso un par de ellas, ¿vale? Pablo Osorio nos hablaba sobre
una marca, por ejemplo, el caso de Huetaca, precisamente esto, ¿no? Que además de la marca, lo importante es que todo sea coherente. Y en este caso, por ejemplo, el packaging, una empresa que habla de rico, fresco, natural, es un tema de restauración, pues el packaging no es sostenible, entonces no es coherente con todo eso, ¿no? Eso es una de las reflexiones que hay. Luego, otra de las reflexiones, es una pregunta, pero realmente lo veo como más como una reflexión. Manuel José Lodeiros dice que realmente que es verdad, ¿no? Que los CEOs solo se acuerdan cuando, sobre todo en pymes, cuando hay problemas, ¿no? Cuando la competencia reacciona, cuando tienes que vender la empresa, entonces ahí empiezas a hablarlo. Pues, ¿cuánto valdrá mi marca? ¿No? Y a mí me llegan muchas preguntas de ese estilo. Oye, ¿quién se encarga de auditar cuánto vale mi marca para saber cuánto le tengo que pedir al que me quiere comprar? Y yo, ostras, pues sí que es una apreciación, pero tú la has trabajado durante todo este tiempo. ¿Has procurado tal? ¿O simplemente el hecho de que tenías un dibujo muy bonito y ya está, no lo has cuidado, ¿no? De hecho, me sorprendió una de las preguntas que hablabas antes, Cristina, hemos dejado de lado la marca durante la crisis, ¿no? Y esto, siendo un continuo, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, no se Fíjate, puede es que hacer. lo estás diciendo. ¿Sabes? No. No tiene ningún sentido esto de que hemos dejado la marca de lado. No, joder, pero si comunicas ya estás haciendo marca. Si Claro. cambias tu modelo de negocio y tienes que hacer mascarillas, pues ya estás haciendo marca. Con lo cual, sí que es cierto que nos falta muchísima cultura y aparte, y os agradecemos muchísimo que nos dediquéis tiempo. Voy a haceros más preguntas. Guadalupe González nos pregunta sobre el tema del co-branding. Gucci y Adidas, ¿cuál es el objetivo y el beneficio de este tipo de acciones de co-branding? Si quieres te cojo el de Gucci porque yo estoy estudiándolo bastante y porque además soy una enorme defensora de quizás por la cantidad de años que tengo de los trabajos colaborativos, es decir, de los productos en colaboración. Es una de las mayores tendencias quizás que están surgiendo ahora mismo entre grandes empresas, sobre todo cuando no son capaces de querer abordar o de ampliar su público objetivo. Como estamos todos un poco malitos de ventas y lo que queremos es seguir creciendo en cuanto a ventas, lo que se nos ocurre es hacer joint ventures, partenariados, uniones de dos marcas que puedan tener valores en común, que eso es lo más importante. O sea, puedes hacer trabajos colaborativos, trabajos con otras marcas, pero lo más importante es que las dos marcas tengan valores en común, porque entonces si no, no funciona el match. Y en este caso, desarrollar un producto específico que te ayude a diversificar tu marca o a que tu marca se pueda premiumizar un poco más cuando tú coges una Adidas que a lo mejor es más estándar, Gucci que es un poco más alto y generas un producto que a lo mejor sea un poco más premium para Adidas y que le ayude a ganar o a rentabilizar un poquito más en dinero. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte en el mundo de las marcas y en el mundo en general del trabajo a generar cada vez más productos en colaboración. Es decir, que vamos a unir muchas más marcas y vamos a generar muchas más marcas conjuntamente. Y me gustaría contestarte al de Huitaca porque me ha parecido un ejemplo muy bueno el que ha puesto este oyente. Pablo. Estoy totalmente de acuerdo. Pablo, perdóname Pablo porque no soy capaz de retener los nombres, pero Pablo, es un ejemplo buenísimo. Yo creo que es alimento fresco, saludable, healthy, otra tendencia súper importante hoy en día para los consumidores, sano, y de repente me haces un packaging en plástico. ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo gente joven, porque los que somos de mi edad, supongo que lo del el reciclaje lo hemos aprendido a forzar machete, pero es que todas las generaciones que venís por detrás, los más jóvenes, o sea, dan por sentado, es un basic. Yo lo quiero todo sostenible y no voy a pagar más porque sea sostenible. Tiene que ser sostenible. Entonces, ostras, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿cómo puedes tener una marca tan potente como esa y vender cosas en plástico? O sea, no, muy mal, muy mal. Estoy de acuerdo, Pablo, contigo, muy mal, muy mal. Pero ahí tenemos que ser nosotros, y os lo digo, los consumidores, los que penalicemos a esas marcas o los que les escribamos para sugerirles que lo cambien. Eso es un error. Es que yo creo que eso es una cosa que es evidente y que cualquiera cualquiera que trabaje con marcas tiene que entender que las marcas no emiten, las marcas dialogan. Cualquier marca que valga en euros, que sea un activo son marcas que han conseguido establecer un diálogo con sus consumidores. De una manera u otra. Cuando digo diálogo no quiere decir que estés en las redes sociales todo el día contestando comentarios, porque el diálogo se establece de muchas maneras, muchas veces sin palabras. Simplemente, por ejemplo, que Gucci detecte que puede tener una colaboración con Adidas y Adidas con Gucci, y que sepan que esa colaboración va a ser beneficiosa, es porque ahí está habiendo un diálogo con sus consumidores, porque para sus consumidores
ese mundo de Adidas y de Gucci no está separado en dos competidores, es todo lo mismo. Entonces, las marcas tienen que saber entender eso. Y el que gestione marcas y el que trabaje con las marcas tiene que saber entender que tiene que establecer un diálogo de tú a tú. Quizás lo que ha sucedido con eso, que no es algo tampoco nuevo, es que se ha acelerado. Antes ya pasaba, pero no pasaba tanto. Y ahora se ha acelerado de tal manera que prácticamente es ya, digamos, una asignatura que no se puede suspender. Y antes, pues digamos que se podía uno ir arrastrando los pies con ese tema. Y ahora, pues evidentemente es algo que uno no se puede saltar. Pero para mí eso es, esa idea de entender la marca como una herramienta de constante diálogo con el consumidor es fundamental. Y para eso ayudan mucho las redes sociales muchas veces. Lo que pasa es que con las redes sociales hay que tener cuidado porque no todo lo que se dice vale, pero es cierto que muchas veces las veces te dan ideas. Existen además muchos sistemas ahora mismo de marketing para poder hacer co-crear productos con los consumidores. Lo conoceréis todos los famosos de Starbucks con los cafés, lo ha hecho Adidas y lo ha hecho Nike también con las zapatillas. Es decir, al final nosotros como consumidores tenemos el poder de crear junto con las marcas y a mí eso me parece un requisito o una cosa que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano súper potente y que deberíamos de saber utilizarlo porque es súper importante. Yo me gustaría saltar otro dato súper importante de otro estudio que para que veáis las cosas como son, y es que de 3 de cada 4 consumidores damos más valor a las marcas como emisores de mensajes positivos para nosotros, los consumidores. Las marcas son capaces de invitarnos a ser felices, Coca-Cola, las marcas son capaces de invitarnos a ser sanos y mantener una vida sana, todas las marcas de deportes, todas las marcas de comida, nos recuerdan que tenemos que ser felices y tener momentos buenos con nuestras familias, nos recuerdan cosas que nosotros nos olvidamos muchas veces que tenemos que hacer. Y sin embargo, aquellos a los que les pagamos dinero y a los que les votamos todos los años, nos olvidamos de decirles y recordarles que nos digan estas cosas. Y 3 de cada 4 consumidores damos más voto a las marcas que a las instituciones o organismos o partidos políticos a los que les damos dinero. ¿Os parece eso lógico? Sí. Eso da para mucho, Cristina, eso da para un debate de horas y Muy horas. largo. Como nos arranquemos por ahí, vamos, no acabamos. Ha habido una pregunta, que no sé, perdona que te interrumpa, ha habido una pregunta un poco más arriba, ¿viste? En el chat. Sí, Comentaba alguien, no sé quién era, por ejemplo, y es algo que yo también estoy pensando, no sé si porque tengo hijas y ya estoy en edad de pensar esas cosas, pero estoy pensando cómo va a ser el futuro de las marcas y cómo relacionarnos con ellas de un modo de igual a igual, ¿no? Es decir, que no sean simplemente, y que también los que gestionan marcas no entiendan las marcas como una capacidad de manipulación, sino como una herramienta de contactar, de comunicarse, de estar en el mundo, porque es que al final la marca es una manera de estar en el mundo. Y comentaba uno de los participantes sobre cómo deberían los niños, por ejemplo, empezar a entender a las marcas, ¿no? Y cómo a lo mejor los niños deberían empezar a saber relacionarse con las marcas. Y yo creo que es que, y viene esto a colación del tema del diálogo y lo que tú también comentabas ahora, en realidad lo que debemos aprender todos es que debemos ser capaces de exigirles a las marcas. Pero no solo que me bajen el precio, o no solo, es decir, no es una transacción comercial. Es decir, si una marca lo que debemos exigirle es, y esto tiene mucho que ver con las redes sociales también, y yo creo que un poco con lo que os comentaba antes de la atención. Las marcas ahora, seguramente a lo mejor sí quieren mi dinero, pero sobre todo lo que quieren es mi atención. Lo que quieren fundamentalmente es que haga caso, porque eso es lo que le da valor a la marca. Si luego compro, entonces le doy valor a su producto. Pero de momento le estoy dando valor a la marca. Y como la marca es una cosa que vale dinero, ya están haciendo dinero solo con mi atención. Entonces, por eso hay millones de gente que se compran gorras de Ferrari y 100 personas que se compran el coche Ferrari. Pero la marca vale millones y millones y millones. Entonces, lo que tenemos que ser capaces también es de ser capaces de exigir como consumidores que a cambio de mi atención, a mí también me tienes que tratar bien.
A cambio de mi atención también tienes que pues tener un tono de voz adecuado, por ejemplo. Esto, Cristina, seguro que en 1000 proyectos es el caballo de batalla, de decir, ¿qué me estás contando si no eres capaz de tener un tono de voz adecuado? No te estoy diciendo tus colores, ni te estoy diciendo tus formas, te estoy diciendo simplemente la manera en que te expresas. Porque te vas a dirigir a alguien y tienes que tratarlo con respeto, porque te está dando tiempo y ese tiempo vale dinero, aunque no te compre nada. Entonces yo creo que hay que es cierto, las marcas tienen que aprender y también nosotros como consumidores tenemos que aprender a exigirle a las marcas de que solo por darte mi atención me merezco un trato de igual a igual. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Dani. Muy, muy de acuerdo, además. Como no puede ser de otra manera, porque vamos, es que aparte lo expresas de una manera tan sencilla que vamos, es que es así, no hay otra manera. Os voy a hacer una batería de preguntas que básicamente, de alguna manera, no es la misma, pero son en distintos sectores, pero hay como 3 o 4 personas, un empresario anónimo, Eduardo y Aurora, cada uno en su ámbito. Bueno, uno habla está en su empresa, otro habla de una marca de procuradores de España y Eduardo habla de un territorio con unos valores medioambientales fundamentales. Básicamente lo que nos vienen a preguntar los tres es por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo primero? Y a partir de ahí, luego ya vemos, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando queremos crear una marca o generar una marca? Yo lo he dicho en mi presentación, Dani, y perdona que salte antes que tú, pero para mí lo primero es el propósito. Yo creo que hay que tener muy claro quién quieres ser. O sea, es como cuando yo siempre me gusta también personificar mucho las marcas, porque al final las marcas son también personas, ¿no? Y me gusta personificar el hecho de yo, Cristina Vicedo, ¿no? Cuando yo a veces me planteo, pues, qué quiero conseguir o qué quiero hacer en mi vida, lo primero que me planteo es, oye, qué capacidades tengo, qué producto soy, ¿vale? Cuál es mi ventaja con respecto a otros, porque siempre hay que mirar también el contexto. Las marcas no están aisladas, las marcas viven en un contexto, en un mercado, y después voy a decir, oye, vale, pues sabiendo esto, ¿quién quiero ser yo? ¿No? Y entonces decidir como persona o como marca quién quiero ser. Y entonces marcarme un camino. Y para mí, además de tener claro el quién quiero ser y el camino, es atenerme a ese camino, porque los bandazos no valen, o sea, los bandazos no nos ayudan nada. Lo único que nos ayudan probablemente es a conseguir un poco más de ventas, porque de repente diversificamos o porque cambiamos el precio o hacemos una promoción y eso nos funciona, pero lo único que vamos a conseguir es no tener la confianza que realmente nos pueden dar nuestros consumidores y la fidelidad que se merecen nuestros consumidores. Yo empezaría por ahí, básicamente. Dani. Sí, yo estoy de acuerdo también. Es decir, lo primero que tienes que marcar es ese propósito. Es decir, pero incluso si vamos más atrás, lo primero que tienes que marcar es si quieres una marca. Porque si quieres una marca, vas a tener que currar. Si la quieres, vas a tener que trabajar en ella. Y vas a tener que trabajar en ella para siempre. Y vas a tener que meter tiempo en, como decía Cristina, en meter esfuerzo en no dar bandazos, meter esfuerzo en ser siempre coherente y consistente a todos los niveles. Evidentemente, para todos nos resultará más familiar o conoceremos porque hemos visto pues, que si a nivel de identidad corporativa, a nivel de identidad visual, pero aparte de eso está otras cosas como lo que hablábamos de tono de voz y otras cosas que pueden ser simplemente el tipo de servicios que ofreces y los que no ofreces. Es decir, al final, una marca, y estaba bien el ejemplo que ponía Cristina, cuando se va gestionando es casi como gestionarse a uno mismo. Uno sabe lo que le gusta comer y sabe el tipo de deportes que no practicaría. Y lo sabes, porque lo has definido durante una cantidad de tiempo y sabes cómo es tu personalidad. Es más, cuando conocemos a una persona durante una cantidad de tiempo determinado, al final somos capaces de decir si tal o cual frase la diría esa persona. Y tampoco hace falta que la conozcamos durante mucho tiempo, pero llega un momento que de haber conocido muchas personas, más o menos también aprendes a poder distinguir. Pues en realidad tiene que llegar un momento en que tú hayas definido ese propósito, en que realmente estés comprometido a definir ese propósito, que en un momento dado tú puedas saber si tu marca emitiría tal o cual frase, por ejemplo, una cuña de radio, por ejemplo. O si tu marca podría tener tal o cual grafismo en su página web. Y eso tiene que ser algo automático. Tiene que ser algo que digamos, que salga de una manera natural y que salga de una manera en la que ya has interiorizado ese propósito. Entonces ese es el primer desafío al que te tienes que
plantear si realmente eso es algo que quieres hacer. Como decía antes, la mala noticia, que lleva esfuerzo y que lo vas a hacer siempre. La buena noticia es que es probablemente la inversión más rentable que puedas hacer nunca jamás en tu negocio. Porque una vez construido, el valor es incalculable. Es decir, puede crecer en valor lo que sea. Con lo cual, a nivel de inversión versus retorno posible, es probablemente la inversión más rentable que existe. Y además, Totalmente de una acuerdo. cosa que iba a añadir un puntito solamente, Reza, porque lo que está diciendo Dani es muy importante, pero es muy importante porque además tú, además de que tengas claro tu propósito, te vas a dar dando cuenta que es natural y si te sale natural, porque vas a estar escuchando a tus consumidores. Entonces, por eso es natural y el diálogo es constante y por eso es vivo, porque tienes que estar totalmente alimentándolo constantemente. Hay un montón de preguntas, me da un montón de rabia, no sé si vamos a poder contestar todas, Reza. Vamos Sí, vamos, vamos no a tengo tener que prisa. No hacer sé si otro tenéis after para home. o algo. No. No. No hay ninguna pregunta. Lo que hay, que es algo muy, muy, muy maravilloso y aparte hay que agradecerlo, lo que hay es mucho comentario que además ayuda y fortalece todo esto que estamos hablando. Nos está mandando páginas web donde ver temas de los niños. O sea, está siendo un afterwork como muy, muy dinámico y de verdad que os lo agradezco a todos porque así da gusto, ¿no? Os hago otra pregunta, porque hablabas antes del tema sonoro, ¿no? Nos preguntaba antes, está muy arriba, Pablo Silva, sobre el tema del aspecto verbal de la marca, ¿no? Yo creo que se refiere un poco a la marca sonora, ¿no? ¿Qué importancia le dais a eso? Son dos cosas diferentes, Reza, me parece, porque para mí la sonora es el audio branding, es decir, hacer un sonido, un jingle para tu marca, y otra cosa es la comunicación verbal. Es decir, no sé si está refiriendo a sonoro o a verbal, porque para mí una cosa súper importante, y lo hemos tocado un poquito al tono de voz. El tono de voz es verbal, es comunicación verbal. Bien, gracias, Pablo. Fundamental. O sea, yo no me canso de repetir, aparte de que la marca es viva, que es un potenciador, el elemento de motor de cambio, etcétera, etcétera, que la marca principalmente son dos cosas, es visual, ¿vale? Y verbal. Y es que nos olvidamos, o sea, en nuestro país que es España y en nuestra región que es maravillosa, Galicia, seguro que pasa lo mismo. Y es que al final juzgamos mucho por lo que vemos, ¿vale? Entonces me gusta porque es verde, o me gusta porque es rojo, me gusta porque es azul, oye, me gusta porque tiene aquí una cosita redonda. Pero es que no es solo eso, como estamos diciendo todo el rato, es todo, es el tono de voz, cómo yo restablezco mi comunicación. Claro, mira, yo el otro día estuve en un otro afterwork de estos, no de invitada, sino de escuchante, porque me gusta apuntarme muchos, y se hablaba incluso de la comunicación clara y la comunicación clara en UI y UX, que es web. Es decir, ya no hablamos solo de cómo nos expresamos con nuestros valores y en nuestras páginas web a la hora de contar quién somos o quién queremos ser, sino cómo estructuro mis mensajes en una página web para que la gente me encuentre lo que quiere encontrar fácilmente y con pocos clics. O sea, la comunicación es tan importante, es que se nos olvida. Y la comunicación verbal, o sea, es casi más importante que quizás la visual, ¿no? Porque las dos tienen que estar acompañadas, pero las dos son súper importantes. Incluso si hablamos de naming, por ejemplo, que también tiene mucho que ver con la parte verbal, bueno, es que ahora mismo no sé de dónde lo localicé, pero lo buscaré e intentaré haceroslo llegar una imagen de un estudio un ejercicio que había hecho un profesor de branding con una serie de alumnos y de gente que no eran alumnos, y les pedía que dibujaran algunas marcas muy reconocidas de nivel Apple y que por favor que dibujaran el símbolo. Y no sé si había cientos de dibujos. Y de esos, pues a lo mejor un 5% se parecía al símbolo. Y no será que no es un símbolo conocido. La hojita para allá, el mordisco en otro lado, sin mordisco, en vez de esa fruta era otra cosa, en vez de una fruta era un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que damos por sentado, que es la memoria visual digamos, la capacidad de reconocer detalles visuales o de distinguir aspectos visuales, o la capacidad, digamos, de literalidad de la comunicación visual, a veces no es tanta la comunicación visual, tiene
otras virtudes y otras capacidades que a veces no son precisamente la literalidad, sirve para lo que sirve. Y a veces se pone mucho énfasis en esa. Y lo digo yo, que soy diseñador gráfico. Pero la comunicación verbal, al final, es el idioma que todos conocemos. Es decir, en el momento en que nos alfabetizamos, en el momento que aprendemos a hablar, es el lenguaje, el código más sofisticado que conocemos para comunicarnos entre nosotros. Y al final es un código con el que todos podemos trabajar. Por eso digo que muchas veces cuando se está construyendo una marca o se está creando una nueva marca, el proceso de naming, que forma parte de esta verbalización, puede llegar a ser la parte más importante de todo el proceso al final. Porque si en esa fase fallas, es muy difícil que luego te levantes después. Y luego, sin embargo, la construcción de ese tono de voz, que seguramente va a venir mucho más adelante en ese proceso, también es fundamental, porque a partir de ahí es cuando vas a decidir qué puedes decir, qué no puedes decir, cómo lo puedes decir, cómo te tienes que dirigir al público, cómo tienes que responder, cómo tienes que emitir tus mensajes. Y eso, al final, va a ser el código más directo y más comprensible que vas a tener para relacionarte con tus públicos. Y tendemos a pensar siempre que el visual va a ser el canal más importante, y no ha de ser así necesariamente. Por eso la parte verbal resulta fundamental. Sin una duda. Una última pregunta por mi parte, si no hay más, para no olvidarme, de Sandra González, que nos pregunta sobre el retorno del uso de influencers de cara a la marca. No sé si la planteé bien así, Sandra. Si no, sí, yo creo que está sí, han estado hablando, y han estado hablando de youtubers. Como 2 veces y... Sí. Pues Dani, lázate tú, venga, que soy siempre yo la primera y tirando. Para mí los influencers, igual que las redes sociales o que ciertas plataformas o maneras que tenemos de comunicarnos, creo que para analizarlas y luego, o sea, voy a decir esto y luego me voy a contradecir. Pero creo que para analizarlas realmente necesitamos una perspectiva temporal más amplia. Porque no solo por lo que está pasando en este último año y medio, sino por lo que ya viene pasando, pues prácticamente desde el inicio de las .com, la posterior caída de las .com y básicamente desde que todos vivimos conectados a Internet y desde el teléfono móvil. Entonces, como no tenemos todavía suficiente perspectiva, igual es difícil de analizar. Pero al final, yo meto en el mismo saco las redes sociales, los influencers, todo es el resultado de la hiperconexión. Entonces, ¿que son herramientas que hay que utilizar y que están ahí? Pues sí, evidentemente, al final están ahí. No es que haya, es que las marcas, como todos, tenemos que convivir con el mundo del que nos rodeamos y donde estamos, y ahí tendremos que estar. A veces nos gusta y a veces no, a veces estamos más cómodos con unas cosas y a veces no. Eso también nos sucede a nosotros pues, con las redes sociales, por ejemplo. Pues, gente que está más cómoda, que le interesa, que realmente es algo que le llena, y gente, pues a mí, por ejemplo, pues tampoco es algo que me llene o que me genere tanto interés, pero sin embargo sé que es algo con lo que tengo que convivir. Y en el caso de los influencers en concreto, pues yo digo que ahora me contradigo analizando algo que pienso que habrá que esperar un poco para analizar. Yo creo que la especificidad del fenómeno es que tienes que empezar a colaborar con elementos que son externos a la marca, pero que deben pasar a formar parte de ella, que no es lo mismo que lo de Adidas Gucci, que al final es una colaboración entre iguales. Aquí lo que tienes que hacer, digamos, es intentar que de una manera más o menos natural y a través de ese espejo que es el influencer, tu marca se refleje en el consumidor. Y sobre ese espejo pierdes control. Entonces, que seguramente en alguna ocasión puede haber sido útil y puede haber tenido retorno, etcétera, pues no lo dudo. Que cuando Ibai Llanos, por ejemplo, el retransmisor de eSports, que ahora tiene el canal de Twitch, y bueno, digamos,
presentador, que al final es lo que es, o este influencer, pues le da, como hizo hace poco con lo del chocolate este Jungli de Nestlé, y de repente aparece este chocolate de nuevo en las estanterías de los supermercados, ¿no? Digamos, por arte de birloque, evidentemente ha tenido un retorno muy directo y muy rápido sobre las ventas de esas tabletas de chocolate. Ahora, ¿tiene una aportación a largo plazo y a nivel estratégico? Y volvemos al principio, lo que decías, Cristina, de lo táctico y lo estratégico. Yo creo que no. Es decir, yo creo que a nivel estratégico tardaremos mucho en saber si realmente esa aportación estratégica ha tenido, es decir, ha sido eficaz, será duradera y dará el resultado que debe dar, o pues ha sido pues, un fenómeno que tiene su momento y que sucede y ya está. No lo sé, eso habrá que verlo. A mí me parece importante un poco también, por añadirte lo que decía aquí ahora Miguel en el chat. Es decir, no es que sea importantísimo elegir el influencer. El influencer o las redes sociales, como he dicho anteriormente, hay que estar. O sea, es como la web, o sea, ya no es una opción. Esto es sí o sí. Entonces hay que estar. Lo que pasa es que si como marca decides atarte solo a uno, yo estoy un poco de acuerdo con Dani en que esto hay que esperarse un poco para evaluarlo, estratégicamente hablando, no tácticamente, porque tácticamente seguramente que te van a responder y te va a funcionar como el jingle este del chocolate. También te digo lo mismo, tienen una cara, una doble cara, ¿vale? Porque Ibai Llanos ha sido pillado haciendo una fiesta con amigos suyos y la comunicación que ha salido en Twitter no ha sido muy positiva cuando estamos todos confinados y no podemos salir a tomar copas por ahí y estar hasta las tantas de la noche, con un toque de queda. Como siempre, y esto ocurre siempre en muchas partes, identificar las marcas con una sola persona o con unas pocas personas, yo creo que no es bueno. También porque tú te estás dirigiendo probablemente a un público más amplio. Es cierto que la gente joven les gustan ahora los influencers y siguen a los influencers. Luego yo creo que es una cosa nice to have, es decir, hay que tenerla porque se lleva y está de moda. Complicado evaluarlo estratégicamente. Estoy totalmente de acuerdo con Dani. Y sin duda lo que pienso además es que hay que tener muy claramente a quién eliges, porque tienes la doble cara. Es como en las redes sociales. Igual que puede ser muy bueno para escuchar y dialogar con tus consumidores, puede ser malo porque igual que dices cosas buenas, puedes decir cosas malas. Y no os olvidéis de algo muy importante, otro dato, me gustan mucho las cifras. 9 de cada 10 somos más detractores, es decir, criticamos negativamente las marcas o a los demás que apoyamos o promovemos. Solo promovemos 1 de cada 10, ¿vale? Y eso para las marcas es muy importante. Y si a un influencer le da por criticar, por lo que sea, pues podemos cargarnos marcas y cargarnos negocios sin conocer lo que hay detrás. Luego, mucho cuidado. Mi abuelo decía que los experimentos con gaseosa y para hacer un tinto de verano. Oye, pues yo como últimas palabras lo dejaba ahí. A tomarnos el tinto. Como colofón, tremendo. Pero no puedo estar más de acuerdo con vosotros. La verdad es que desde el minuto 1 hasta ahora, pues totalmente de acuerdo con cada uno de vosotros. Yo cuando hablo de marcas hablo un poco, lo llevo un poco al caso de las personas, ¿no? Al final estamos hablando de personas jurídicas, pero son personas que tienen una serie de valores y yo no conozco ninguna persona que no tenga nombre, ¿no? Entonces, y ese nombre es por lo que nos reconocen y esos valores que tienen esas personas es lo que esa marca personal que llamamos ahora, la de toda la vida, es algo que se construye a largo plazo, a largo tiempo, y da igual incluso si al principio no nos gusta mucho, luego le vas cogiendo cariño, etcétera, etcétera, y eso para mí es una marca, llevado a una persona jurídica, ¿no? O sea que en ese aspecto, claro, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que habéis dicho hoy. Yo creo que nos daría para otra más, de hecho casi os invito a repetir cuando tengáis el próximo panel o cuando tengamos otra oportunidad para volver del tema, porque ha generado debate y bastante como veis debate. la gente aportando sus temas, pero bueno, como es un afterwork tampoco vamos a estar aquí hasta la noche, pero no nos dejen. Y Cristina, te invito a que vengas a Galicia cuando podamos, a ver si nos dejan. Sí, cuando nos dejen y cuando el bicho ya nos deje un poquito de tregua y repetir esta experiencia con todos nuestros amigos y hacemos una ronda, Vigo, Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, lo que haga falta. Te vamos a tratar bien, tú por eso no te preocupes. Cuando queráis, no tengo ninguna duda. Así que nada, oye, muchísimas muchas gracias a un vosotros placer. por Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor
de verdad que sí. Y bueno, gracias a todos los que habéis estado ahí aportando, preguntando y demás. Y dando las felicitaciones a los ponentes, por supuesto, que como estáis viendo todo el mundo os felicita y os Además, agradece vuestra ha sido muy participativo, Reza, eso se agradece. Hay que decírselo a los oyentes, que se agradece mogollón cuando te hacen tantas preguntas, porque te sientes, o sea, como que estás escuchado, ¿no? Como cuando hablamos con los consumidores, ¿no? Yo os lo agradezco muchísimo, la verdad es que ha estado fenomenal y encantada de poder repetir cuando queráis. Con Dani, vamos, como decía nuestros amigos de Marvel, ¿no? Eran lo de infinito y más allá, ¿no? O los de Toy Story, ¿no? Sí, 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 sí. No, ha sido muy interesante y muy agradable y además eso, un gusto, sobre todo dialogar y hablar de esto, que al final estamos hablando de lo que nos apasiona, o sea que para eso hay tiempo. Se nota, se Sí nota, que sí. Dani, se nota. Desde luego que sí. Muy bien. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo Afterwork, que será estar atentos a vuestras pantallas, ya os iremos avisando. Pero bueno, gracias por estar ahí y seguir mientras que esto continúa así, por ahora y luego nos veremos con una cañita en la mano, que también hace mucha falta. Así que chicos, Perfecto. muchas gracias y A hasta la vosotros, siguiente. gracias. Muy bien, hasta luego, adiós a Chao, todos. chao, Reza, chao, Dani. Chao. Hablamos. Chao, Cristina. Chao. Hablamos.